Muy bien, ¿cómo están? El día de hoy tocaremos el tema de los aspectos éticos en investigación con sujetos humanos y básicamente vamos a tener en esta presentación los 7 principios que el doctor Emanuel Ezequiel, que fue el presidente de la Comisión Presidencial para Asuntos de Bioética y Comportamiento Humano de Estados Unidos por ahí del año 2000, logró condensar y sintetizar muy bien, aunque sin duda tenemos que considerar todas las guías y pautas éticas en investigación que surgen básicamente a raíz después de la Segunda Guerra Mundial. Debemos entender que con las atrocidades nazis en investigación salió el primer código de ética en investigación, que es el denominado, es un decálogo, el denominado Código de Nuremberg, donde el primer punto y más importante sería el que exista la voluntariedad de los sujetos para ingresar a una investigación. Por supuesto, este Código de Nuremberg sustenta todas las bases importantes, como el que se obtenga un conocimiento nuevo y no se puede obtener de otra manera, el que las personas que llevan a cabo la investigación sean expertos en el tema o conocedores del tema, y fue evolucionando y aumentándose los principios éticos para cuidar el respeto y la dignidad de todos los sujetos de investigación. En la evolución, la declaración de Helsinki en Finlandia en 1964 es un parteaguas para considerar a los niños y a las personas incapaces e incompetentes y muy vulnerables para otorgar su consentimiento informado en investigación. Nosotros en México tenemos el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación, donde a partir de los años 1980, donde de manera muy bien identificado se llevan a cabo el cuidado de cada uno de los grupos participantes que pueden estar siendo invitados a participar en una investigación. Por supuesto, yo les decía que en esta charla voy a hablar de los 7 puntos de manera condensada, que me parece que incluyen todos los aspectos que vienen en amplio en la declaración del Helsinki, en nuestro propio reglamento en materia de investigación y en los documentos de la OMS, de pautas éticas y todos los demás que están recomendados en sus lecturas. Me voy a permitir compartir la presentación en este momento con ustedes. Bien, muy importante entonces comprender que lo voy a hacer de manera sucinta con la finalidad de resaltar lo más importante. Entonces, este documento ustedes lo van a poder tener en original, en la publicación que hizo el doctor Ezequiel Emanuel junto con el doctor Gray. Estos 7 requisitos, como están mencionados aquí, inicia por el valor social o científico, que es de gran relevancia, es el primer punto. Ahora voy a ir explicando cada uno de ellos. El segundo es que esté realizado, ensamblado metodológicamente de manera muy adecuada, que la metodología, los objetivos sean factibles y que contesten la pregunta de investigación. Después, por supuesto, tenemos que en la selección, en los criterios de inclusión, exclusión y eliminación, tener una selección equitativa de todos los sujetos. Después, por supuesto, tenemos que manifestar de qué manera la intervención que vamos a tener se maximizan los beneficios, se minimizan los riesgos, lo vamos a platicar más ampliamente. Por supuesto, en estos requisitos ya está
instalada la idea de una evaluación independiente por un comité de investigación y de ética en investigación independientes a la propia industria o al propio investigador, de tal manera que sean comités dictaminadores oficialmente dados de alta. En nuestro país, los comités de ética en investigación tenemos que estar dados de alta y nos regula la Comisión Nacional de Bioética, ¿no? Desde el 2011 en diciembre es obligatorio el darnos de alta y tener un comité dictaminador de ética en investigación que esté vigilado y supervisado por la Secretaría de Salud a través de la Comisión Nacional de Bioética. Por supuesto, el siguiente punto es la consideración del consentimiento informado. Este consentimiento informado claramente debe ser un proceso, lo vamos a detallar, y es el documento que nos valida que estamos invitando de manera voluntaria, sin coacción, con un lenguaje claro, sencillo, a participar. Siempre, pues, aunque no lo veamos así, pues vamos a utilizar a una persona para obtener un conocimiento nuevo de algún aspecto de la biología o de un medicamento. Y finalmente, un punto que en el caso de Manuel Ezequiel se refiere al respeto a todos los sujetos inscritos, es sumamente amplio y abarca varios puntos para tratar de ensamblar y sintetizar todos los aspectos éticos en la investigación. Entonces, el primer punto, por supuesto, es que tenga un valor social. Esto es, no tiene ningún sentido que yo empiece a investigar por el solo afán del ego o de mi inquietud personal, algo que no le sea útil a mi grupo social, a mi comunidad, a mi país. No tiene ningún sentido. Hoy no debe de haber esta situación donde algunos países extranjeros de mayor poder económico asistían a hacer investigaciones y a transgredir la integridad científica hoy reconocida como tal, cuando se llega a otro país de menor estatus económico y de desarrollo, a hacer la investigación y llevarse todo el conocimiento sin dejar ningún beneficio a la población, ¿no? Entonces, tampoco es correcto pensar en estar utilizando los recursos materiales y humanos, porque siempre es algo que hay que cuidar de manera bajo una consideración sumamente valiosa. La validez científica, comentaba hace un momento, que tiene, porque como dice aquí, una investigación mal diseñada o realizada no va a producir ningún resultado confiable o ético o válido, de tal manera que un principio importantísimo es que esté ensamblado, realizado, metodológicamente cuidado, desde el título, la pregunta de investigación, los objetivos y la metodología para llevarlo a cabo y poder contestar esa pregunta de investigación y cumplir con los objetivos de manera perfectamente reproducible, clara, transparente, para que cualquier persona al leer este protocolo pueda, si es su deseo, pues también integrarse a equipos de trabajo o reproducir el trabajo que este equipo está realizando, ¿no? Entonces, por supuesto, hay una pérdida de integridad cuando falseamos la información, cuando la damos parcialmente, cuando solo informamos lo que debemos, y esto no es adecuado. Cuando hablamos de la selección equitativa de los sujetos que ingresan a nuestra investigación, tiene que haber mucha claridad en varios aspectos que voy a mencionar. Por supuesto, los criterios de inclusión deben de ser muy claros, lo más ampliamente posible, lo más universal, pero
si someto a grupos que sean subordinados, que sean vulnerables, que sean menores de edad, en cuanto más existan estos grupos, más tendré que tener cuidado en esta selección, justificarla para obtener el conocimiento. Entonces, cuando menos este requisito, dice Manuel Ezequiel, tiene 4 fases. La primera es asegurar que se seleccionen los grupos de sujetos solo por razones relacionadas a que puedan contestar las interrogantes científicas que están incluidas en mi investigación, las preguntas. Y requiere, dice Manuel Ezequiel, que sea la ciencia y no la vulnerabilidad, porque ahí están presentes la comunidad o la población o los sujetos que son vulnerables, los utilice porque ahí están y entonces yo voy a hacer la investigación. El segundo punto es que requiere que todos los grupos se les ofrezca oportunidad para participar en la investigación, a menos que, y solo si, existan muy buenas razones científicas para incluirlos. Esto es que sean beneficiados directamente en cuanto más vulnerables o incapaces o incompetentes sean, ¿no? De tal manera que tener mucho cuidado, por supuesto, lo hacemos todos los comités de ética en investigación, en cuanto ingresan mujeres embarazadas, menores de edad o muy bebitos, muy recién nacidos, prematuros, si se quiere hacer alguna investigación, pues dicho en palabras coloquiales, paramos la antena mucho más para buscar que estos grupos, al ser incluidos, obtengan un beneficio directamente. El tercer punto, como ya empezaba yo a mencionar, es que al incluirlos a cualquier tipo de sujeto, tenga alguna posibilidad de beneficiarse en la propia investigación, ya sea porque se le va a cuidar más estrechamente, va a tener más estudios que puedan hablarnos de su salud, o incluso si hay una intervención con un nuevo tratamiento o diagnóstico, maniobra o de rehabilitación, pues se vea beneficiado directamente como el tercer punto en la elección de los sujetos. Y el cuarto punto es que, por supuesto, empieza a meterse con el siguiente punto que tiene que ver con el riesgo-beneficio, pero la idea es que esté de tal manera diseñado, ensamblado la metodología que reduzca al mínimo todos los riesgos, ¿no? Y logre maximizar el beneficio, ya sea directamente de la población que se va a estudiar o incluso a la sociedad a la que yo pertenezco. El cuarto punto habla sobre la proporción favorable de riesgo-beneficio que mencionaba, ¿no? Y también tiene algunos puntos a considerar. Uno, dice, los riesgos potenciales individuales se deben minimizar. ¿De qué manera? Pues que la maniobra la haga una persona experta o si es un área de prematuros, pues no va a ingresar cualquier persona a esa área, la tiene que ser alguien que ya tenga expertise en todo esto. Si voy a tomar sangre, pues que sea la persona que esté habituada a estar tomando sangre, ya sea de adultos, de pequeños, de menores de edad o incluso de recién nacidos o cuanto más de prematuros, ¿no? Y que estos beneficios potenciales sean proporcionales o excedan a cualquier riesgo. Esto es, ¿qué beneficio voy a lograr obtener? Además de cuidar que lo haga maximizando el beneficio, pues tratando de minimizar el riesgo, como ya lo mencionaba. En este mismo tenor o en el tema de riesgo-beneficio, la regla general es que en cuanto más probable o severo es el potencial de riesgo, mucho mayor debe ser la probabilidad o magnitud del beneficio anticipado. Entonces, aquí siempre pongo esta diapositiva de disminuir la reflexión, la rapidez en la toma de decisión y tratar de calcular, ver la probabilidad, la posibilidad de daño o de beneficio anticipado.
y en la medida en que implique menor probabilidad o severidad en los riesgos potenciales, la idea es entonces que se logre directamente un beneficio potencial. Si esto es muy incierto, cuanto más debo de vigilar todos los aspectos a este grupo, idear de qué manera puedo cuidarlos, protegerlos y de preferencia que obtengan. Es muy conocido, por ejemplo, que en nuestro reglamento en materia de investigación para la salud, cuando se tocan menores de edad o mujeres embarazadas, claramente está escrito o descrito que deberán obtener un beneficio directo si es que quiero hacer una investigación en esos grupos. Porque si no, ¿de qué otra manera estaría justificado? Tendría que buscar alguna otra metodología o ensamble metodológico para poder obtener ese conocimiento. El punto quinto que ahora nos parece tan evidente, casi todo el mundo occidental, democrático, pues es que debe de ser vigilado, revisado, dictaminado por un comité ajeno propiamente a los investigadores. No hace muchos años todavía había muchos comités que le llamaban independientes, pero en realidad se dedicaban a eso, a dictaminar proyectos de investigación de la industria farmacéutica principalmente, pues que se veían bajo conflictos de interés muy importantes porque se les pagaba dinero para que pudieran dictaminar ese proyecto y entonces entraban en un conflicto muy fácilmente. Hoy estos comités de ética en investigación no reciben ningún donativo ni ningún recurso económico ni financiero directo que les haga sentir que tienen un conflicto de interés manifiesto. Este tema me voy a detener un poquito más, ¿no? Porque tiene que ver con que después de las atrocidades que se llevaron a cabo en la Segunda Guerra Mundial, todavía después, varios años, incluso dentro de Estados Unidos, de Norteamérica, se llevaron a cabo con una pérdida de la integridad científica y sin una claridad en el consentimiento informado y sin una claridad en los criterios de inclusión de los sujetos y sin evaluar de manera adecuada los riesgos-beneficios, varios experimentos con sujetos humanos. El más conocido, por supuesto, es el de Tuskegee, que tuvo fondos federales para investigar sífilis en una población afroamericana, pero hay sendos reportes de más de 20 investigaciones que se llevaron a cabo de manera no ética dentro y fuera de las fronteras de Estados Unidos para obtener algún conocimiento que no era del todo ordenado y no se obtenía con claridad ni llenaba estos requisitos que estoy hablando. Entonces, el hablar del consentimiento informado hay que comprenderlo como el paradigma más importante en el proceso de la voluntariedad de los sujetos que invitamos a participar en nuestra investigación. A diferencia de la atención médica, la investigación nunca justifica la falta de voluntariedad del sujeto para ingresar a la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo hacer coacción, no porque requiera yo el conocimiento los debo de emplear. Incluso ante las emergencias más importantes, como es en este último año la pandemia, debemos comprender que la voluntariedad es el punto clave bajo una explicación muy, muy clara para llevar a cabo el proceso. Lo debe de hacer el consentimiento informado, este proceso, el investigador principal o alguien que pueda claramente explicar de qué manera es la participación, cuál es la maniobra experimental, si es que existe, de qué manera están protegidos los riesgos o no, y cuáles van a ser los beneficios para esa persona
al ingresar a nuestra investigación, ¿no? Es importantísimo entonces considerar todos los elementos que están incluidos dentro del consentimiento informado. Es oportuno decir en este momento que en nuestro país está estandarizado prácticamente con todo el mundo occidental y democrático para obtener estos consentimientos en cuanto a los puntos que resaltan que debe de llevar el consentimiento. Y repitiendo, en nuestro país están en el artículo 20 y 21 puestos en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. Repito, artículos 20 y 21. El riesgo está definido también en nuestro reglamento en el artículo 17 para saber a qué párrafo corresponde. Hay 3 párrafos: investigación sin riesgo, investigación con riesgo mínimo o investigación con riesgo mayor al mínimo. Los 2 últimos puntos, la investigación con riesgo mínimo y mayor al mínimo, requieren consentimiento informado explícito, firmado, escrito, para poder estar dentro de la legalidad que debe de tener la investigación. ¿Qué principio estamos protegiendo al obtener el proceso de consentimiento informado? Pues es el principio de la autonomía. Este principio de autonomía está claramente descrito y se le da una gran relevancia, y fue todo un parteaguas, en el informe Belmont, que surgió en Estados Unidos después de que se reunieron más de 4 años un colectivo de investigadores, eticistas, filósofos, biólogos, abogados, médicos, que sacaron la corriente principialista en 1979 en este informe Belmont. Entonces, se entiende que la autonomía en este informe Belmont es entender que todo ser humano tiene inherentemente la idea de que debe ser protegida la autodeterminación para cuestiones de salud. Y también dice en el informe Belmont que en la medida en que son incapaces o incompetentes o tienen diverso grado para lograr tener esta autonomía, habrá que protegérsela. Esto es nuestra obligación, cuidar este principio de autonomía y que el consentimiento informado tenga un lenguaje y una precisión adecuada para que la persona pueda tomar decisiones. Finalmente, en este 7º punto de respeto a los sujetos inscritos, tiene al menos 5 consideraciones que voy a mencionar, que están en otras pautas éticas puestas como diferentes puntos, pero me parece que fue muy inteligente condensarlos en este 7º punto. El inciso primero se refiere al respeto, que incluye permitir al sujeto cambiar de opinión en cualquier momento de la investigación si ésta no va de acuerdo a sus intereses, preferencias, o que, aunque no nos quiera explicar nada, se puede retirar sin que esto afecte su relación con los médicos y la institución donde se trata. Este es un punto básico importantísimo. Un segundo punto es que debido a que logramos recopilar información sustancial sobre cada uno de los sujetos inscritos, la privacidad debe ser respetada, ¿no?, con todas las reglas de confidencialidad que existen, por ejemplo, en nuestro país a través de la Ley General de Protección de Datos Personales en manos públicas y en manos privadas. Está claramente descrito y hoy tenemos que hacer incluso avisos de privacidad donde explicamos para qué se va a usar la información y de qué manera va a ser protegida. El tercer punto se refiere a que durante el curso de la investigación se pueden obtener datos nuevos que puedan
modificar lo que de entrada habíamos calculado que era el riesgo y el beneficio, de tal manera que es muy importante poder actualizar y así mencionarlo, que en caso de que se obtenga un conocimiento nuevo sustancial que modifique estas variantes, deberá ser informado a la brevedad. El cuarto punto es que hay que reconocer que la contribución de los sujetos, ¿no?, tiene que tener algún mecanismo que los haga sentir bien. Lo menos que debería ser es que podríamos informarles, ya que los invitamos a participar, pues a que los resultados o para qué sirvió su aportación dentro de la investigación. Es una manera amable de respetarlo. Y un quinto punto, pues es que debe de quedar claramente expreso cómo lo vamos a cuidar en caso de que tenga un evento adverso, ya sea leve, moderado, grave, relacionada o no. Todas estas variantes debe de quedar muy claro de cómo, quién, en dónde y de qué manera se le va a proporcionar la asistencia para su tratamiento de este evento adverso. Por supuesto, también la posibilidad de retirarlo, pero seguirlo cuidando, ¿no? Sería como la mejor manera de manifestar este punto. Entonces, de alguna manera, en conclusión, la idea es que a fin de que la investigación con los seres humanos se realice de manera ética, deben, primer punto, espero que haya quedado muy claro, pues lógicamente mostrar claramente la voluntariedad, que el consentimiento informado sea adecuado, claro, legible, conciso, entendible y que contenga todos los puntos que la legislación nos obliga, como ya repetí en el caso nuestro, en el artículo 20 y 21 del reglamento, que sean tratados siempre de manera justa y con mucho respeto, porque debemos ser agradecidos de que se prestan para que nosotros podamos avanzar en el conocimiento, que nunca estén sometidos a riesgos que no sean razonables o sin ninguna clara metodología que responda a los objetivos y a la pregunta de investigación, y que nunca sean tratados como medios para llegar a un fin y mucho menos como un medio malo, aunque el fin sea bueno. No se justifica de ninguna manera. Muy bien, voy a dejar de compartir con ustedes. Y entonces, ya dijimos algunas conclusiones. Me parece que estamos obligados a leer, conocer la reglamentación en cada país. Nosotros en nuestro país, en México, tenemos la norma oficial mexicana 012 para la investigación, tenemos la Ley General de Salud, tenemos el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud y contamos con algunas leyes adicionales para proteger la confidencialidad y privacidad de nuestros sujetos de investigación. Yo creo que deben, por supuesto, siempre apegarse a los principios universales aceptados de manera internacional, como está declarado en la OMS, en las pautas éticas de la OMS, en las pautas éticas de las CIOMS, en las pautas éticas de la Panamericana de Salud, en la propia declaración del Helsinki, por supuesto, ¿no?, que debe ser mencionada incluso en todos los proyectos de investigación, además de la legislación adecuada para cada tipo de investigación. Muy bien, seguramente lo vamos a ver, todos estos temas adelante. De momento, les sugiero siempre pues poder ver otros videos y todas las lecturas relacionadas al tema. Les agradezco mucho.